Hola, hola a todos. Aquí Don Pumpkin, como saben, soy psicólogo. Hoy estamos estrenando un nuevo modelo, como pueden ver. Tenemos un nuevo modelito de B2B. Y pues nada, como saben, bienvenidos al canal Don Pumpkin. Estamos haciendo por aquí stream en la morada y en la roja. Y la idea de hoy es analizar el podcast que tenemos aquí al frente. Como sabes, el podcast es Los hombres y lloran. Y en este caso, este episodio es con Diana Uribe. ¿Quién es Diana Uribe? Diana Uribe es una filósofa, locutora y podcaster colombiana. Es muy, muy famosa. Ha llevado una carrera muy, muy larga, más que todo en temas de opinión. Como dice acá, especializada en programas de divulgación histórica. Ella tiene un podcast también en Spotify, muy bueno. Y pues también hizo radio y hace conferencias, hace audiolibros. Muy buena ella. Las opiniones de ella me gustan mucho. He visto varios, bueno, he escuchado varios podcasts de ella. Ha hecho también libros. El último, que es el que se ve acá, es Las mujeres a través de la historia. Es de los últimos libros que ha hecho. No lo he leído, pero pues suena muy muy bien. De hecho, en el podcast habla de él. Vamos a ver el podcast. El podcast dura 57 minutos. Como no podemos ver todo el podcast, entonces tenemos que ver algunas partecitas. Yo la vi completo. No es la primera vez que lo veo. Obviamente para poder hacer el análisis tenía que verlo antes. Así que vamos a comenzar desde el minuto 28, que es cuando comienza sobre unos temas interesantes, en especial el tema del pacifismo, que es una de las cosas que me interesan escuchar de ella. Obviamente a lo largo de todo el podcast pues va hablando del tema del patriarcado, el tema de la salud mental en hombres, porque obviamente de eso trata el podcast. Así que vamos a ver estos temas, vamos a ir analizándolos. Y aquí justo comienza con el tema del pacifismo. Está hablando aquí, para dar un poco de contexto, está hablando de sus dos hijos. Ella está feliz porque ambos son pacifistas y aquí comienza con la historia. Ahora, ambos son pacifistas, que eso me parece chévere, porque digamos para mí un motor de vida es la paz. Sí, yo soy pacifista desde siempre. ¿Qué es ser un pacifista? Es creer profundamente que la guerra no es una solución histórica para nada. Es creer que la guerra no resuelve. Yo estoy en contra de la guerra porque la guerra coge a los hombres, ¿no? Los más chéveres, los más bonitos, los más sanos. Una selección cuidadosa de los hombres y los mata para que no haya ni siquiera relevo para la siguiente generación. ¿Por qué una especie periódicamente selecciona a los mejores de una parte de su especie para matarlos? Tenemos un excelente parche aquí, ahora matémoslo. Primero que todo, esa es una de las muchas razones por las que me gusta mucho y me cae muy bien Diana Uribe. Ella, como sabemos, es historiadora y habla del pacifismo también desde el punto de vista histórico. Y además que yo comparto su postura. Yo también creo en el pacifismo, pues por temas de mi experiencia tanto vital como profesional. Yo trabajé con jóvenes que venían de procesos judiciales, así que también creo en la redención, creo en que se pueden reparar los errores, en que se pueden sanar las heridas que se han hecho previamente. Y por ese lado me gusta muchísimo, muchísimo el tema que ella aborda acá y cómo lo sustenta y cómo lo argumenta. Y los mandan a la guerra. Y es tan tenaz que si no van a la guerra son desertores, son cobardes, Traidores de la patria. no, y por ejemplo, no hay opción de no pelear. Los hombres no pueden salir de Ucrania, eso le digo. No pueden salir de Ucrania. Los refugiados son solamente niñas y mujeres y niños. ¿Qué quiere decir? Que los hombres están obligados a morir en Ucrania. Entonces, la guerra con los hombres son el objetivo. Es peligrosísima. Lo mismo pasaba acá en nuestro país. De hecho, con los jóvenes que yo trabajaba, la mayoría de ellos pues vienen de poblaciones vulnerables y pasaba exactamente lo mismo. Ellos no tienen opción, a ellos eran de los que cogían en camiones y se les metían en camiones para llevárselos a reclutamiento, los llevaban a primer frente. O sea, también había una instrumentalización para la guerra de ellos, justamente porque eran personas de zonas vulnerables, donde pues muchas personas no conocen sus derechos, en donde obviamente era mucho más fácil poder cometer estos actos sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie, digamos, como que pidiera ayuda o que pidiera o que utilizara los mecanismos políticos de denuncia.
Con las mujeres nos vuelve, la violación a las mujeres es además para humillar a los hombres, para marcar territorio, para una cantidad de formas de violencia que no tienen que ver en absoluto ni con el sexo ni con el erotismo, sino con la destrucción psíquica del otro. Y en la guerra, las violaciones están a la orden del día y se trata de matar. Una actividad donde se trata de generarle mayor cantidad de sufrimiento al otro y que el otro te genere la mayor cantidad de sufrimiento, eso en la guerra. Vienen las heridas. Los hijos y las hijas de esas personas van a sufrir dolores que no comprenden. Dentro de esos dolores que no comprenden, pues ella va a hablar también de estrés postraumático y también otra cosa que se veía mucho es el tema de la normalización de la violencia. Cuando tú ves tanta muerte, tanto daño hacia otro, pues crees que es normal. Es algo que en una sociedad debería pasar. Pero pues si estamos tratando de que la sociedad se construya, estamos tratando de que el ser humano, ni siquiera el país como tal, sino el ser humano como especie sobreviva, pues debe estar planteado desde el pacifismo, porque las guerras es exterminio. Y muy bien el que gana, muy bien los poderosos que ganan y los que no están dentro de la guerra, porque pueden tener recursos, pueden tener territorio, pero incluso los que ganan, los soldados que estuvieron del bando ganador, entre comillas, igual siguen teniendo todos esos problemas, todo ese estrés postraumático, todos esos traumas, y se los llevan a la misma sociedad donde los hicieron pelear. Y eso o sea, eso es doblemente trágico. Perdieron a muchos compañeros durante la guerra, pueden perder o haber perdido extremidades durante la guerra, y aparte llegan a una sociedad donde no los aceptan, donde es muy difícil encajar para ellos. Están en un lugar con tanta violencia que ya no pueden estar dentro de una sociedad que es mucho más tranquila, donde no ocurren todo ese tipo de cosas. Por eso mismo hay muchos grupos de veteranos de guerra en donde hablan, digamos, son como grupos de charla, como grupos de apoyo para poder hablar de todo este tema. No solo es un daño en el momento, no es solo un daño para los vencedores, no solo es un daño para los perdedores, entre comillas, porque realmente siento que no hay ningún vencedor. Los únicos que se benefician son los que están dando las órdenes. Entonces me parece que es totalmente terrible y en contra de todos mis principios, todo lo que aprendí en la academia y todos los principios en los que fui formado. Así que nada, estoy totalmente en contra por todas esas razones. Porque no se los han dicho. Entonces genera heridas a las siguientes generaciones. Genera memorias que son muy difíciles de olvidar, estrés postraumático y todo lo que destruye. Cada puente que se vuela hay que volverlo a montar. Cada pueblo que se vuela hay que volverlo a reconstruir. El papel de las mamás para la paz es muy importante porque hay un momento en que se dan cuenta que pase lo que pase, el resultado va a ser el mismo. Les van a matar a los hijos. Pero también ha habido momentos en que la gente se ha dado cuenta que la guerra no tiene sentido. La primera vez que entré en contacto con Gandhi, cuando el tipo va a independizar la India del imperio más grande del planeta en ese momento, si lo hubiera hecho a las malas, no hubiera quedado ni uno solo Nadie. para contar eso. Fue con la fuerza del espíritu. Yo conocí un tipo, leí a un tipo que se llama Thoreau, Henry D. Thoreau, el de la desobediencia civil, que dice, en su ensayo sobre la desobediencia civil, que dice que uno es responsable moralmente de sus acciones y que cumplir órdenes no justifica eso. Y él estuvo en la época de los Estados Unidos, en la guerra de los Estados Unidos con México. Entonces él decía que él no estaba de acuerdo con esa guerra porque no estaba de acuerdo con Estados Unidos le quitara a México el 67% del territorio porque puedo, quiero y no me da miedo. Entonces se niega a la guerra y lo llevan a la cárcel y ahí escribe eso. Entonces yo empiezo a estudiar los pacifistas. Yo estaba en los Estados Unidos en la época de Martin Luther King, en la época de los derechos civiles. Era chiquitica, pero estaba allá. Entonces empiezo a ver la gente que resuelve la historia de otra manera y empiezo a ver que la resolución histórica permite que la gente viva. Entonces, ser pacifista significa esto, digamos, en lo geopolítico, pero también esto tiene que ser en lo personal. Sí, uno tiene que poder perdonar. Y yo tengo un verbo ahora que estoy practicando, que es el de desmolestarse. Bueno, un verbo ahí muy importante que dice ella es el de perdonar. Una de las cosas que trabajábamos con los jóvenes que habían, pues digamos, sido vinculados al tema penal, era el perdonarse a sí mismos y el trabajar con las personas afectadas que fueran perdonados.
porque siento que es lo más difícil en un proceso de reconciliación y en un proceso de, pues de paz, básicamente. El poder aceptar todo lo que ocurrió, el que la persona que fue agresora se haga responsable de todo eso que hizo, las personas que fueron víctimas o que fueron afectadas tomen su papel de perdonar, porque esto también es otro trabajo que hacen ellos. O sea, cada cual hace su proceso. Entonces me parece importante que en el tema personal ella también lo tome como el perdonar, como una de las facetas o como uno de los pilares claves para mantener una coexistencia pacífica. Uno Desmolestarse. tiene derecho a molestarse Amo, por lo que la gente haga, amo absolutamente. pero uno también se puede desmolestar. Amo absolutamente. Sí, o sea, de pronto tú no puedes controlar lo que te molesta, pero sí cuánto tiempo te puedes quedar en la molestia. Hay que desmolestarse. Esa es una forma de ser un pacifista en el día a día. Claro. Porque claro, es que ser pacifista además no tiene que ver No, solamente y con además la tiene que guerra. ser poder perdonar pues si uno no puede perdonar a los amigos, entonces pues es más difícil perdonar sectores enteros de la sociedad. Digamos, si nosotros nos metiéramos en una guerra en este país ahorita, ay, ya vemos qué pasa. Ya, Ya, esa ya me la vi. esa ya me la vi. Esa ya me la vi. vi. Ya hicimos una comisión de la verdad para saber qué pasó. Ya tratamos de sanar heridas para volver a abrir. Qué pendejada. Es que es una pendejada. Es una pendejada. Pues mi compromiso conmigo misma y con la vida es el relato. El relato. Es el relato. Y es la vida, es la gozadera, es todo, es la alegría, es la búsqueda del amor. Ajá. Pero fundamentalmente es el relato. Qué lindo eso. Qué lindo Entonces, eso. para mí el podcast es un proyecto de vida. Sí, este de alguna forma también se ha convertido para mí y para nuestro equipo se ha convertido en eso, en un movimiento, como decías antes, ¿no? Como que se ha vuelto una conversación relevante, está sobre la mesa, se ha normalizado la conversación sobre salud mental en los hombres. Pero y que por imagínate lo ende- importante que es eso. Sí, O sea, ese solo hecho. Bueno, para un poco de contexto acá, justo Fernando Raba, el creador del podcast, justo con sus aliados y con su equipo de trabajo, crean el podcast como una respuesta a que no habían espacios donde se hablara de salud mental masculina dentro de los podcasts colombianos y dentro de los medios de comunicación tradicionales colombianos. O sea, no había como un espacio así como el que están haciendo acá. Habían de pronto creadores de contenido que hablaban del tema de salud mental, pero no había como un espacio ya formado donde trajeran invitados, donde hablaran diferentes temas, donde pues tuvieran como la inferencia o como la influencia que tiene ese actor, porque él conoce a muchas personas del medio, muchas personas famosas y conoce también muchas de sus historias. Normalizar una conversación de salud mental entre los hombres cuando la salud mental antes era un tema totalmente tabú. ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan tabú o sea, históricamente hablando, ¿de dónde viene Porque eso? por el concepto de normalidad, yo siempre pensaba que dónde estaba el club de los normales y quién daba los carnets. Durante la carrera también tienes como este choque en el tema de la normalidad. Recuerdo mucho que durante la carrera habían varios profesores, en especial los de psicopatología, que nos hablaban de qué es la normalidad, si eso realmente existe. Hay una normalidad en el modelo estadístico, por decirlo de algún modo, que más que normalidad es donde está la mayoría. Entonces el concepto de normalidad sí se tiene que relativizar mucho en la salud mental y muchas veces lo que, digamos, el consenso que se llega es que no hay algo normal o algo normal, sino es algo, o bueno, se busca más la conducta o el comportamiento o la actitud o el pensamiento o el componente humano que se esté realizando no genere perjuicios a sí mismos o a otras personas. Más allá de que sea normal o no, si es algo que no le hace daño a nadie, ni a ti mismo ni a otros, pues puede ser algo que sea pues válido en tu conducta. Puede que sea extraño, puede que a unas personas les parezca bien, puede que a otras personas les parezca mal, pero para poder objetivizar y para poder de cierta manera estandarizar o de cierta manera tener un límite o una vara de medir frente al tema de la conducta y del comportamiento, no puede ser normalidad, porque en algunas culturas normal es una cosa y en otras es otro totalmente distinto. Entonces, por eso el tema de la normalidad es muy relativo. No se puede hablar, y más que todo, por ejemplo, en terapia no se puede hablar de, bueno, desde mi concepto, en terapia no se debe hablar de normalidad.
Se puede hablar de cosas que están socialmente aceptadas o no están socialmente aceptadas, pero el que la normalidad sea una norma o una regla que rige nuestra conducta, no me parece que sea un término o un criterio sano para llevar, por ejemplo, una terapia o para que una persona viva su vida, porque cada cual nos expresamos de diferentes maneras. O sea, ¿dónde va? ¿Dónde está la oficinita de los normales? ¿Quién es que es normal? Exacto. Porque está la psiquis, o sea, lo desconocido, lo que no puedes controlar, lo que no puedes asir, lo que no puedes medir, todo aquello sobre lo cual no tienes un control. Entonces la enfermedad mental se trataba desde la vergüenza. La historia de la psiquiatría es de las más terribles. Es tremenda. Es tremenda. Y cuando empezó la antipsiquiatría de, bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Qué es todo eso? Y creo que la pandemia puso sobre el tapete el tema porque disparó el problema de la salud mental, por todo, por el confinamiento. La prohibición de los abrazos, a mí me parecía el castigo máximo. No poder abrazar uno a la gente que quiere. Uy. Y en una cultura como la nuestra, donde el contacto físico lo es todo. Mm. Sí, hay culturas que no se tocan, pero nosotros sí nos tocamos y nos abrazamos y nos besamos. Ujú. Entonces, la prohibición de salir a tomar el sol. O sea, prohibieron todo lo que era humano y prohibieron la alegría. Y además estuvieron incentivando el miedo. A mí el miedo me parece un tema político delicado. Claro, Eso ya lo instrumento dijo total. Marcuse, pero Marcuse decía que el que te controlaba el miedo a la muerte y el miedo a la sexualidad te controlaba la muerte, la mente, ¿El miedo a qué? ¿A la muerte y la sexualidad? a la muerte y a la sexualidad. Ok. Entonces, cuando empiezan a montarnos en la película del miedo, yo decía, pero el mensaje que nos están dando no es un mensaje de salud, no es un mensaje de empatía, es solo un mensaje de miedo. ¿Por qué nos quieren tan asustados? Ujú. Porque el miedo debilita, el miedo corrompe, decía Krishnamurti. Y entonces mantenerte todo el tiempo asustado, el miedo genera todas las peores reacciones, te permite la mayor descortesía, todo. Entonces, ¿cómo no? Sí, entonces, después de la enfermedad mental de la pandemia, que fue en sí misma una enfermedad mental, y después de eso, y si a eso le añadimos toda la cultura de negación de las emociones en la masculinidad para llegar a ser, entre comillas, un hombre, que eso son unas presiones muy duras las que sufren los manes, porque, digamos, cuando yo empezaba a hablar de esto en la época de la contracultura, yo decía que a uno en el Transmilenio nadie se sube a preguntarle si uno está bien con la feminidad. ¿Tú te sientes lo suficientemente mujer? No, eso estaba como a la vista. Pero a los manes sí les estaban pasando test de masculinidad 24 horas al día, a todo el mundo. Los amigos, las mujeres, la mamá, el colegio, la universidad. Entonces eso es o sea, tener que sostener ese tipo de caña o tener que ser el dominante cuando tú no lo eres o no lo quieres ser. Entonces toda la cantidad de presión que no tenía salida. Lo que tú das es formar parte de la salida de eso. Bueno, hay cosas que refiere ella, por ejemplo, el tema de medir la masculinidad todo el tiempo. Eso pasa mucho en espacios públicos donde pues, los hombres tienen que verse grandes, los hombres tienen que verse duros, tienen que verse fuertes. Que si, por ejemplo, estás con una pareja y pasa algo frente a esa pareja, pues tú eres quien debe responder. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ella se refiere a esa presión social que ciertamente tienen los hombres en la sociedad. Que tiene que ser el que resuelve, que es una de las frases más populares hoy en día, que es un hombre que resuelve, que es el que tiene que estar soportando toda la carga económica, por ejemplo, en un hogar. Todo el tiempo se está haciendo medido. Que, por ejemplo, si salen a tomar y el hombre no es el que más toma, no es el que más aguanta, pues es juzgado, es criticado. Si no quiere tomar, mucho más juzgado. Si el hombre se comporta de manera femenina o delicada, pues no, es que tiene otra sexualidad y eso se convierte en un insulto, se convierte en un detrimento. Que si el hombre habla bajito o habla pasito, entonces no es tan hombre como yo pensaba que era. Todo ese tipo de cosas son las que los hombres todo el tiempo deben estar soportando por los mismos hombres muchas veces. Que son los mismos hombres y son la misma mentalidad que le inculcan desde pequeños, en la crianza, los medios de comunicación, la sociedad. Las mujeres
le inculcan ese tipo de pensamientos y pues justamente a quien atacan más, a los mismos hombres. El cuidado, o sea, que el cuidado sea una cosa masculina. Eso también es muy importante. Pues no los enseñan a cuidarse, No, claro que ni a no. cocinar sus alimentos, ni a cuidarse. Entonces, entonces pues, Aguante. aguante, y tampoco hablar. Entonces, se mueren como los árboles de pie. ¿Qué te pasa? Nada. Sí, o sea, porque no tienen palabras para las emociones ¿Por qué somos así? ¿Por qué? por el patriarcado. Por el Eso es una patriarcado. manera de, porque el patriarcado jode a ambos, a mujeres y a Sí, hombres de claro. manera diferente. A las mujeres porque las subordina y a los hombres porque les prohíbe toda expresión del afecto. Sí, no poder decir me siento raro. Nosotras hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Sí, y hablamos hasta los niveles de detalle mínimos de lo que nos pasó y cómo le fue. No, pues que a mi parecer como él, como no sé qué. ¿Y a usted cómo le fue, huevón? Bien. Así es. Sí, entonces, pero qué, no, pues chévere. No, desmenuce, se sintió bien, se sintió contento, se sintió, sí. Entonces, se les prohíbe el lenguaje emocional. Hablando de ese tema del lenguaje emocional, he conocido hombres que están tan bloqueados en el tema emocional o que no tienen las palabras o que no fueron formados en poder sentir e identificar lo que sienten, que cuando tienen una pareja y llegan al tema, digamos como a esos temas de qué sienten o qué es lo que les está pasando, se bloquean totalmente. O evaden o se ponen agresivos también. Una forma de, como en cierta frustración. Entonces a veces cuando tienen esas conversaciones emocionales donde el centro de atención o el centro del tema es la emoción, se bloquean. He conocido a muchos amigos hombres que tienen ese problema y que muchas veces tienen problemas con sus parejas por lo mismo, porque esos espacios de conversación les tienen miedo, los incomodan o los evaden. Entonces esto no solo es para el mismo hombre, sino también en sus relaciones de pareja y en otras interrelaciones, porque también hay amigos que se conocen, no sé, lo típico de que se conocen 12 15 años, pero no se saben el nombre, solo se saben por el mote o no conocen a sus familiares o tienen, no sé, un problema muy importante en su vida y tampoco se los cuentan a sus amigos porque no sienten que está la confianza. Porque cuando se ven es solo ver un partido de fútbol o cuando se ven es solo a tomar y hablar de cosas triviales, pero en donde no pueden abrirse o no se sienten seguros para abrirse con sus grupos de amigos, para decir me pasa esto, estoy preocupado por esto. El patriarcado prohíbe el lenguaje emocional y eso es una castración afectiva muy grande. Pero así como decías antes, ¿a dónde se reparte? ¿Dónde es el club de los normales? ¿Dónde se reparte el carnet? ¿De dónde viene esto? O sea, el patriarcado. O sea, Mire, ¿quién? no, eso es una vuelta larga, porque de eso se ¿Necesitamos otro trata. episodio? Sí, porque de eso se trata el libro de mujeres. Ajá. O sea, lo rastreamos en ese libro, que además no nos estamos inventando el agua tibia, sino tomando muchísimos investigaciones y análisis. En el momento en que aparece la agricultura, no Ujú. necesariamente por la agricultura misma, pero también pasa con los pueblos ganaderos y con los pueblos que vienen los hititas, los semitas, un montón de pueblos indoeuropeos que llegan. Nosotras teníamos unas diosas y las diosas eran la madre tierra y la madre naturaleza. Y luego empieza a haber unos dioses que son los dioses del trueno. Y cuando empiezan a desaparecer las diosas y empiezan a aparecer los dioses, cuando empieza a aparecer la propiedad privada y empiezan a aparecer la acumulación de granos y todo eso, Ujú. empiezan a generarse transacciones. Y ahí empiezan a aparecer unos discursos diferentes. Porque en las sociedades recolectoras eran igualitarias. Todo el mundo tenía que hacer la vuelta juntos. Y en las primeras sociedades, de todas maneras, había muchas diosas de las cosechas. Es un discurso que se va poco a poco metiendo y poco a poco haciendo transaccional la vida de las mujeres y haciendo la vida de los hombres de una única manera. Porque el patriarcado para los hombres es único, hay una única manera de comportarse frente a cada situación. Pero lo importante es que lo podemos deconstruir. Claro. Entonces, el hecho de que haya licencias de paternidad para los hombres cuando son padres, que ya Total. empiecen a aparecer en los baños, que yo ya lo vi en Brasilia, cambiadores de pañales en los baños de hombres. De hecho acá ya en muchos centros comerciales de Colombia y de Bogotá, que es de donde yo soy,
hay cambiadores de pañales para hombres. Ya son muchísimos centros comerciales e incluso hay baños, o sea, como separado, hay hombre, mujer y para familias. Entonces donde puede entrar el papá y puede entrar la mamá a hacerle cuidado a los hijos o estar cuidando al niño. Entonces me parece que eso es importante, que ya están como viendo poco a poco esos cambios sociales que van a repercutir en los individuos. Entonces, pues yo tuve un compañero con el que los hijos los criamos entre los dos. A mí, yo tuve una experiencia en donde los dos éramos socios criando los hijos. Eso nunca fue una labor solamente mía. Sí, así Pero es lo mi chévere sociedad. es que se puede construir, se puede cuestionar. Es Ajá. una, o sea, es una construcción. Es una construcción, un constructo Y total. como todo un constructo se puede desarmar y se puede montar de otra manera. No es ninguna condena. Sí, y si en estas épocas que, digamos, el hombre que era el guerrero, ¿no? Que se iba, que salía, y que de alguna forma la mujer es la que estaba, ¿por qué se le da después como también al hombre esa carga como del proveedor y del financiero y del que mantiene la economía del hogar? O sea, eso también, ¿de Eso es dónde por el viene? capitalismo. Porque no es que antes las sociedades eran comunitarias. En las épocas campesinas y todo eso, pues todo el mundo tenía que hacer sus cosas. Es que es el capitalismo también, es el colonialismo, son órdenes históricos también que tienen que ver con eso. Claro. Por eso, digamos, por eso es que es tan complicado los hombres definidos desde lo que hacen y las mujeres desde lo que son. Los hombres Entonces, desde lo que hacen, las mujeres desde lo que son. sí, entonces por eso era que su condición de útero no, les impedía tener un pensamiento racional o científico y que los hombres desde el hacer, lo que usted produce, lo que usted hace, lo que usted dice. Yo al empezar este espacio, eh, por ejemplo, empecé a cambiar mi forma de presentarme. Y es que, ¿usted es actor? No, pues yo soy un ser humano Claro, que de vez en cuando me dejan actuar, pero también soy un podcaster, pero también de mente soy un papá, o sea, lo que sea, pero yo también, o sea, cambié claro, completamente eso. yo pues soy un montón de personas, somos un montón Somos un de... Y montón de hay personas. esta mujer Nidia Charavillo, Ajá. ella es una mujer mexicana, ella es muy sensata. Y las cosas que dice son chéveres, habla mucho como sobre la pareja y sobre la gente. Y ella siempre dice que nunca somos, sino que estamos siendo, porque nosotros siempre estamos en un proceso. O sea, la que soy yo ahorita no es la de hace un año, porque en este año aprendí un montón de vainas y viví un montón de cosas. Claro, pues todo. Entonces, estamos en proceso, ¿no? Uno no es acabado como una torta cuando ya está para sacarla del horno, porque si no se baja, sino que uno está en un proceso permanente. Esa es otra cosa que se maneja mucho en terapia, el de ser una cosa en proceso, bueno, una persona en construcción. Antes se tenía la creencia de que la personalidad era fija y que la personalidad como que se construía y ya quedaba ahí estática. Ahora pues se piensa que es dinámica también. Incluso la personalidad que es como lo que nos define y lo que nos hace ser quienes somos en cierta manera, se está viendo y se está estudiando que es dinámica, que puede ir cambiando a lo largo de los años y que puede ir transformándose dependiendo de lo que hagamos, cómo tengamos nuestra cosmovisión y cómo vayamos pensando de una y otra manera. Y la personalidad también puede ir variando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos recibiendo diferentes experiencias. Y justo otra cosa que se dice ahí es que todos podemos cambiar, que todos estamos en un proceso de transformación. Y es justamente uno de los objetivos de la terapia como tal. Tú vas a terapia porque hay algo de lo que no te sientes cómodo y que quieres cambiar. Si fuéramos totalmente estáticos y totalmente fijos, pues no habría posibilidad de hacer terapia, no habría posibilidad de poder transformarnos, no habría posibilidad de poder cambiar esas cosas que de pronto no nos hacen sentir bien. Y lo mismo pasa de una manera similar con el tema de las enfermedades mentales. Es posible que tengamos una condición y es posible que tengamos ciertas condicionantes biológicos que nos hagan actuar de una u otra manera. Pero eso no quiere decir que se pueda transformar, que podamos adaptarnos a ellos, que podamos de cierta manera amortiguar, por ejemplo, ciertas condiciones médicas que nos pueden afectar en nuestra salud mental. Pero yo creo que el cambio está ahí, el cambio es posible, justamente por lo que estamos siendo y estamos en un proceso. Y la gente que uno se encuentra es la gente que uno se encuentra en el proceso en el que uno está haciendo. O sea, el tipo de pareja y el tipo de relación que yo quiero en este momento en la vida
y que quiero que llegue a mi vida es completamente diferente a la que yo quería incluso hace 2 o 3 años. Porque ya es otra persona muy distinta. Y por eso, digamos, en las relaciones de larguísimo plazo, como las personas están siendo y van cambiando, pues la gracia es que esos cambios les sigan permitiendo estar sintonizados. Claro. Porque si no, a veces se vuelven personas totalmente distintas la una de la otra y viven con el recuerdo de quienes fueron cuando se conocieron y después se vuelven personas que son totalmente diferentes. El Entonces, matrimonio. el cambio es una condición de las relaciones humanas. Estamos cambiando siempre, cambiando de manera de pensar y Menos mal. ¿qué tal que no? ¿El matrimonio también es un constructo? Claro, y claro, claro, no, los votos Ajá. y todas esas cosas. Entonces, pues la idea de que eso no tiene fecha de vencimiento. Las relaciones pueden tener fecha de vencimiento, no necesariamente, pero pueden Sí, tenerlas. claro. Me gusta mucho la postura que tiene ella, porque no sé si ella está afiliada con esa ideología, pero pues de hecho es una corriente también psicológica, que es el construccionismo, que habla de que todas las relaciones, todo lo que hacemos y todas las fenómenos sociales y los fenómenos culturales son construcciones. Entonces ya habló del matrimonio, por ejemplo, el matrimonio como construcción social. Es muy diferente un matrimonio acá que un matrimonio en India. Me parece muy pertinente que ella tenga el tema o el concepto de que la vida como tal está enmarcada dentro de constructos sociales. Eso me gusta muchísimo el pensamiento de ella. Pero uno no se puede comprometer a que no las tengan, porque es como, ¿tú qué sabes? Sí, ¿tú qué sabes? ¿Y cómo sabes si esas historias, esa persona, vas a poderte sentir bien con esa persona tanto tiempo? Yo pienso que las relaciones son como los apps, como que las relaciones deberían tener updates, o sea, que, Ajá. que cada tanto las relaciones tienen que. Entonces, como renovar el contrato. Sí, pero como en las aplicaciones, ¿sabes? Cuando te dicen que hay una nueva versión de tu Samsung y que tienes que entrarla para que te funcione, Ajá. esos apps que te están dando nuevas versiones de una aplicación, yo creo que eso hay que hacerlo en las parejas, porque la gente cambia mucho. Entonces, hay una nueva versión, incorpórala. De lo que ella habla de este tema, son cosas que, por ejemplo, en terapia de pareja se hacen, que son esas conversaciones o esos espacios donde se vuelven a pactar o se vuelven a llegar a compromisos de la pareja. Porque a veces los compromisos se cambian o a veces la pareja cambia. Entonces, muchas veces sí es algo que se recomienda para las parejas y en general en las relaciones es tener ciertos acuerdos y que esos acuerdos se vayan renovando. Y más para una relación de pareja donde la convivencia pues es tan extensa y que está todo el tiempo presente. Entonces son todo el tiempo llegar a acuerdos, ir transformando esos acuerdos, estar comentando a nuestra pareja o tener los canales de comunicación para comunicarnos a nuestras parejas las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, en qué podemos mejorar. Y eso a veces puede ser incómodo, pero también tenemos que enfrentar esas conversaciones incómodas, porque es la única forma de poder crecer como pareja, para poder crecer también como persona, porque salir de ese lugar de confort, salir de ese lugar donde estamos bien, en cierta manera, y enfrentar esas cosas que de pronto nos están incomodando, tanto nuestras como de la otra persona. Entonces, cada tanto hay que remover las apps porque, digamos, hay cosas que en un matrimonio de largo plazo cambiarlas es más fácil hacer una constituyente, más breve. Entonces, no, tiene que poder, ese no están escritas en piedra. Oye, eso que convinimos en abril de hace 20 años, de golpe ya no es cierto ahora. Totalmente. Sí, entonces que se estén renovando las apps, que haya una nueva versión. Eso tiene que estarse renovando permanentemente porque por sí solo no se garantiza que funcione. Totalmente. Es que yo siempre digo, yo le echo la culpa a Disney. Y es que nos han dado el Y cuento la, de la que en idea del cuanto amor romántico. encuentras, exactamente, y encuentras al príncipe azul o la princesa y fueron felices Para para siempre. Y siempre. en Ahí se el acaba la para película. Y ahí es cuando empieza. El momento que tú empiezas una relación la realmente es vida cuando empieza la cotidiana. historia. ¿Cómo va a ser esa historia? La ¿Cómo va a vida ser esa cotidiana que vuelta? trae las familias de cada uno. Exactamente. A mí en mi casa me enseñaron que
Entonces, de ahí viene todo eso. Hola, hola, hola. Perdón por interrumpir. Aquí está Don Pumpkin. Mientras edito este video, me di cuenta que está muy extensa la charla. Muy buena, eso sí, pero muy intensa, muy extensa y muy interesante. Así que vamos a hacer una cosa por esta ocasión. Vamos a ir la charla en dos partes. Esta es la primera parte que vamos a tener en nuestro canal y dentro de la próxima semana vamos a editar la segunda parte de ese podcast, Los hombres y lloran, con Diana Uribe. Así que nos vemos en el próximo parte. Y si te está gustando este video, si te está gustando lo que estamos comentando, no olvides dejar tu me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye bye.